en Marcos capítulo 1, versículo número 40 en adelante, que nos dice: un hombre que tenía lepra se le acercó y de rodillas le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: sí quiero, queda limpio. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira que no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que sirva de testimonio. Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted tiene una buena retentiva, recordará que en los versículos anteriores de este capítulo primero de Marcos, nos encontramos con tres relatos que se desarrollaron todos en Capernaum, una de las ciudades de Galilea, y vimos cómo había una coherencia en esos relatos, porque Marcos hace muchas referencias a tiempo. Recuerde el uso de Marcos de lo que se llaman los tiempos dobles, pero uno puede ver a través de eso cómo esos tres relatos que han aparecido en este capítulo 1 se desarrollan aproximadamente en 24 horas. Por eso es que algunos comentaristas del Evangelio de Marcos le han llamado a esos versículos anteriores un día en Capernaum. Ahora, si nos adelantamos al capítulo 2, siempre de Marcos, pero en el versículo 1, vea cómo dice ahí: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum. Es decir, que se presenta una serie de relatos que se han desarrollado en Capernaum. Y vemos que el capítulo 2 nos dice que nuevamente el Señor regresa a Capernaum, donde se van a dar los hechos que vamos a considerar en su momento cuando lleguemos al capítulo 2 de Marcos. Esto significa que entre el versículo 39 del capítulo 1 y el versículo 1 del capítulo 2 de Marcos hay como una continuidad en el relato. Esto nos llevaría a pensar que esta historia que acabamos de leer de el hombre que era leproso y llega delante del Señor para pedirle que lo limpie, realmente es una historia que no pertenece a esa tradición de relatos que tuvieron lugar en la ciudad de Capernaum. De hecho, este relato de el hombre leproso que es limpiado también aparece en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, pero ubicado en otro lugar y en otros contextos. Recordemos que Mateo y Lucas son evangelios que se basan en Marcos. Marcos es una de las fuentes básicas de las cuales Mateo y Lucas redactarían sus evangelios.
Pero Mateo y Lucas se dieron cuenta que este relato del hombre que es limpiado no pertenece a ese ciclo de relatos de señales que el Señor hace en Capernaum, sino que está insertado ahí. Y por la misma razón, ellos lo decidieron ubicar en otros lugares y en otros momentos, cuando ya redactaron sus respectivos evangelios, el de Mateo y el de Lucas. Entonces, es un hecho entonces que este relato del leproso limpiado, Marcos lo insertó acá. Hay una razón teológica por la cual él lo inserta allí. No la voy a explicar ahora, porque tendríamos que haber pasado ya por el capítulo 2 para entenderla. Pero solo le anticipo eso, que hay razones por las cuales Marcos decidió colocar ahí el relato, insertándolo dentro de un ciclo que era más coherente hasta con el tiempo, ya no se diga en el lugar, porque todo ocurre en la ciudad de Capernaum. Pero bien, es un relato que viene entonces de una tradición, de las diversas tradiciones que Marcos reunió para poder redactar su evangelio. El hecho es que esta sanidad ocurrió. Así que vamos a verlo, aunque sea una unidad separada, pero la vamos a considerar, porque esa es la meta que nos hemos propuesto: el estudiar versículo a versículo el evangelio de Marcos. Primero es necesario aclarar algo, y es que aquí se nos habla de un hombre que tenía lepra. Y la primera aclaración que debemos hacer es acerca de esa palabra, la palabra lepra. La palabra lepra se utilizaba en el siglo I para referirse a un abanico bastante amplio de enfermedades de la piel. No era necesariamente la lepra como la conocemos hoy en día, que hoy en día lepra se le llama particularmente a la enfermedad de Hansen, es el nombre que tiene la lepra propiamente dicha. Y hay personas leprosas en nuestro país, principalmente las personas que viven en situaciones de pobreza o de extrema pobreza, son los principales candidatos a padecer la enfermedad de Hansen, que es la lepra. Pero, repito, aquí en el siglo I, por lepra estaba incluida la enfermedad de Hansen, pero había otra gran cantidad de afecciones que también recibían el nombre genérico de lepra. Podía ser una psoriasis y ellos le llamaban lepra. Podía ser una afección micótica en la piel, es decir, provocada por algún tipo de hongo, y la gente le llamaba lepra. Podía ser incluso una decoloración en la piel debido a una reducción de las cantidades de melamina en las células, pero aunque no tiene nada que ver eso con la enfermedad de Hansen, ellos le llamaban lepra. Entonces, ¿qué era exactamente lo que tenía este hombre? No lo sabemos. Lo que sí es un hecho es que él tenía una enfermedad en la piel. Era una afección dermatológica. Podía ser la enfermedad de Hansen, pero también podía ser que fuera otro tipo de enfermedades de la piel, no tan graves como la lepra, pero que en la época le llamaban lepra. Habiendo aclarado eso, hermanos, ahora viene el elemento más importante, y es que de acuerdo a la ley de Moisés, principalmente lo que dice el libro de Levítico en los capítulos 13 y 14, la lepra, o podríamos decirlo quizás de una manera más propia, las afecciones cutáneas, es decir, los problemas de la piel, hacían que esa persona fuese ceremonialmente impura. Por esa razón,
porque la ley decía que era impuro quien tenía una enfermedad de la piel, cualquiera fuera, era que las personas relacionaban esa enfermedad de la piel con el pecado. Entonces ellos decían, cualquier persona que tenga una enfermedad en la piel es inmundo y por lo tanto es alguien que ha pecado. Pero ¿qué sucedía cuando una persona era inmunda? La misma ley decía que se tenía que hacer. Esa persona no podía entrar en contacto con otros seres humanos. Es más, tenía que salirse de la ciudad, del pueblo o de la aldea e irse a vivir fuera de los asentamientos humanos para vivir en soledad. También la ley decía que cualquier cosa que la persona enferma de la piel tocara se convertía en inmunda. Entonces, si alguien padecía de una enfermedad de la piel y se ponía una ropa, esa ropa quedaba ya inmunda, ya nadie más la podía utilizar. Si esa persona se sentaba en una silla, la silla era inmunda, ya nadie la podía tocar. Si esa persona comía en una vasija de barro, la vasija se convertía en inmunda, nadie podía ya comer en ella. Entonces, esta persona no podía entrar en contacto con otras personas y mucho menos, o tampoco más bien, con objetos. Y por la misma razón no podía dedicarse a ninguna tarea productiva, porque si se iba a sembrar, por decir algo, contaminaba todo el sembrado ceremonialmente. Si se iba a pescar, nadie le iba a comprar de esos peces, porque los estaba contaminando ceremonialmente con solo tocarlos. Entonces, ¿qué podían hacer? Lo que hacían era que vivían de la caridad pública, pero como eran leprosos, no podían entrar a las comunidades, a los pueblos, para pedir limosna. Entonces, la manera como una persona que tenía una enfermedad de la piel sobrevivía es que había personas de buen corazón que se apiadaban de ellos y entonces salían al campo, que era donde ellos vivían, a la intemperie, y entonces le llevaban algo de comida, pero no se la entregaban a ellos porque no podían tener un contacto con ellos. Es más, ni siquiera podían estar frente a ellos cuando hubiese una corriente de aire que viniera hacia la persona y que pasaba por el que tuviera enfermedad de la lepra, porque pensaban que el viento, cuando tocaba al enfermo de la piel, contaminaba el viento, y si el viento tocaba al que no tenía enfermedad de la piel, lo hacía ceremonialmente inmundo o impuro. Entonces lo que hacían era que con mucho cuidado dejaban la comida sobre un árbol, sobre una piedra, y se iban. Y luego las personas que estaban enfermas de la piel llegaban y comían esos alimentos. Así es como sobrevivían. Entonces, note, una persona que tuviera una enfermedad de la piel como la tenía este hombre, era una persona que se le consideraba un pecador. Estaba enfermo, estaba obligado a permanecer alejado de la sociedad, y eso incluía a su familia. No podía relacionarse con su familia, no podía entrar en las relaciones, no podía trabajar, no podía ni siquiera recibir una limosna, no podía acercarse a las otras personas, nadie le tocaba. Pasaban meses, dependiendo qué tipo de enfermedad fuera, y si esta enfermedad duraba años, pasaban años sin que ellos pudiesen tener un toque humano. No lo tenían, porque vivían fuera y en soledad. Esto significa que las personas que estaban enfermas de la piel
vivían totalmente marginados, excluidos de la sociedad. No podían participar en ceremonias religiosas porque, ya dije, su enfermedad se relacionaba con el pecado. Entonces decía, siendo pecadores, ¿cómo van a participar de una ceremonia? Ese era un problema. El otro problema era que ¿a dónde iban a ir para participar? No podían entrar en una sinagoga, menos iban a ir al templo, que se consideraba un lugar santísimo, y como iba a llegar una persona declarada impura o inmunda. Entonces estaban marginados de sus familias, marginados de Dios, marginados de participar en celebraciones religiosas. Estaban marginados del trabajo, de la salud. Es decir, era una situación triste la que estas personas vivían. Pero, hermanos, también hoy en día, aunque no se estigmatiza a las personas porque puedan tener una afección de la piel, sin embargo, hoy en día hay muchas personas que viven en condiciones parecidas de exclusión de la sociedad, y no por situaciones religiosas o de salud, sino porque quizá no han tenido una vida en la cual hayan gozado de muchas oportunidades y por lo tanto no tuvieron mucho acceso a la educación. Entonces, estas personas que no tienen mucha educación, aunque pueden vivir dentro de una ciudad, saben que no son parte de esa ciudad. Y dentro de la ciudad hay como cierto rechazo hacia las personas que no tienen determinada formación académica. Para los hermanos que son mayores, recordarán que antes de la guerra, allá por la década de los 70, antes de la guerra civil en El Salvador, cuando una persona venía del campo a la ciudad, se le notaba. Y aunque se vistiera ya como con ropa urbana, pero por su forma de hablar, por el conocimiento limitado que tenía, la gente de la ciudad sabía que esa persona no era de la ciudad. Y se recuerda cómo les decían. Les decían cosas despectivas. Una de ellas era, por ejemplo, le decían bajado. Hace que esté bajado. Es decir, bajado de la montaña, ¿no? Entonces, pero era una forma de desprecio. Otra forma todavía más despreciativa era que se le llamaba grencho. No sé, que este grencho o este grencha, mira cómo se viste, pues. O cuando decía algo que denotaba que no tenía mucha cultura, quizás pronunciaba mal una palabra, y entonces por decir algo decía otra cosa, pero lo decía mal. Entonces ya el grupo decía, es que este grencho, por eso ni hablar puede. Pero era marcado el rechazo que había hacia estas personas, y estas personas debían hacer un gran esfuerzo por lograr conectarse con la vida de la ciudad y pasar desapercibidos para que no supieran que su origen era el campo. Claro, cuando ya vino la guerra, usted sabe que cientos de miles de personas emigraron del campo hacia la ciudad, precisamente huyendo de la guerra. Entonces llegó un momento en que hubo tantas personas que vinieron a la ciudad o que emigraron, no solo a la ciudad capital, sino que a las diversas ciudades, que ya era difícil distinguir quién era de la ciudad y quién no. Entonces desapareció eso, pero sin embargo estas personas que vinieron no la hallaron fácil dentro de la ciudad.
Porque las personas vienen a la ciudad porque vienen con la mentalidad: en la ciudad hay trabajo, allá voy a salir adelante. Y cuando vienen acá se dan cuenta que no hay trabajo, que no se sale adelante, que no pueden rentar una casa, que tienen que irse a tomar un pedazo de tierra junto a la línea del tren o al lado de una barranca, porque son los lugares donde podían construir sin que nadie les dijera nada. Y así se fueron creando los cinturones de pobreza, lo que nosotros hoy llamamos las comunidades, que anteriormente se le llamó tugurios. Las Naciones Unidas hoy les está llamando asentamientos humanos precarios, pero se le dé el nombre que se le dé, son cinturones de pobreza dentro de las ciudades. Estos cinturones de pobreza son personas que, aunque viven dentro de la ciudad, están viviendo en una situación de exclusión, porque muchas de esas personas no tienen energía eléctrica en sus comunidades, y si tienen energía eléctrica no tienen agua, y si tienen agua no tienen aguas negras, a veces no tienen pavimentación, no hay escuelas. Entonces viven en situaciones verdaderamente inhumanas. Son de la ciudad porque viven dentro de la ciudad, pero viven en situaciones dramáticas. Y por eso es que hay varios puntos en la ciudad en donde usted va por una calle, al lado de la calle usted puede ver un centro comercial de lujo, que si usted entra ahí es igual que si estuviera en los Estados Unidos o en cualquier país europeo. Pero del otro lado de la calle usted encuentra casuchas hechas, en el mejor de los casos, de lámina, pero en otros casos de cartón y de plástico, y allí la gente vive y no tienen pisos de tierra, no tienen agua, tienen que ir a traer a otro lugar. Ese fue uno de los problemas que cuando construyeron un centro comercial muy conocido aquí cerca de la iglesia, ya sabe de cuál estoy hablando, ¿verdad? Uno de los problemas que había era que detrás de ese centro comercial hay un cinturón de pobreza donde no tienen agua, no tienen ningún tipo de servicio. Entonces, ¿cuál era el problema que tenía el centro comercial? Que la gente de ahí llegaba a bañarse al centro comercial, se metían a los baños del centro comercial y ahí se bañaban porque ahí había agua. Y entonces de repente entraba algún cliente y encontraba en calzoncillo a un hombre que se estaba bañando ahí en el lavamanos. Es cierto eso, hermano. Parece broma, pero es cierto. ¿Pero por qué lo hacían? Porque en sus casas no tenían agua, entonces tenían que acarrear. Entonces, para no acarrearla, mejor iban al centro comercial a bañarse. Y obviamente utilizaban el baño y ahí hacían sus necesidades y todo, ¿no? Hasta que tuvieron que poner vigilancia y evitar que esas cosas ocurrieran. Pero ¿por qué sucede eso? Usted podría decir, es que gente maleducada, no tiene educación, ¿cómo se les ocurre irse a bañar a un centro comercial? Pero más bien la pregunta que uno debería hacerse es: ¿cómo es que hay un centro comercial de lujo al lado de viviendas donde no tienen ni siquiera agua? Si lo anormal o lo inculto no es que la persona que no tiene servicio de agua en su casa vaya a bañarse al centro comercial, lo increíble es que esas personas no tengan servicio de agua. Entonces son personas que, aunque viven dentro de la ciudad, están excluidos. Oiga, hermano, si van ahí para utilizar el baño, para bañarse, a eso van. Jamás van a ir a comer a esos restaurantes, jamás van a comprar en esos almacenes, jamás van a comprar zapatos o ropa en esos centros comerciales. Quizá lo más que van a ir a comprar son recargas para el teléfono, y van de paseo a ver. Ellos no se sienten parte de la sociedad. Igual este hombre no se sentía parte, no era parte de la sociedad, estaba excluido. Entonces, cuando viene el Señor, Él viene con la gran carga, y Él tiene un atrevimiento, y el atrevimiento es que se acerca al Señor
cosa que de acuerdo a las leyes de pureza de Israel, él no podía hacer. No podía acercarse a las personas. Pero dice que se le acercó al Señor y se arrodilló delante de él y le suplicó: si quieres, puedes limpiarme. Esa oración tan cortita dice mucho. En primer lugar, reconoce el poder que el Señor tenía para poder resolver su problema. Porque cuando le dice: puedes limpiarme, si quieres puedes limpiarme, pero al decir eso, puedes limpiarme, le está diciendo: tú lo puedes hacer. Tú puedes quitarme este problema de la piel, que ellos le llamaban lepra. Tú me puedes limpiar de la lepra. Reconocía que el Señor tenía el poder para hacerlo. Pero lo otro que podemos notar es cuán respetuosa es la petición de este hombre, porque le dice: si quieres, puedes limpiarme. Tú tienes el poder para hacerlo. Lo que no sé es si quieres hacerlo, pero si quieres, puedes hacerlo. Usted sabe que esa es la manera más educada de pedir algo. Tal vez es necesario por alguna razón que un diácono o una diaconisa le pida a usted que se cambie de silla, por alguna razón. Una forma muy educada de decirlo es que venga y le diga: hermano, ¿quisiera usted cambiarse de silla? Esa es la manera más educada. ¿Quiere usted hacerlo? Y así es como él está pidiendo: si quieres, puede limpiarme. Él no está exigiendo. Usted sabe que hoy en día hay gente que dice que hay que exigirle a Dios lo que queremos. Algunos hasta incluso hablan de ordenarle a Dios. Y hay gente disparatada que por ahí anda diciendo: ordeno que tal cosa sea hecha. Y yo, Señor, declaro, dicen, que estoy sano. O sea, eso ya ni piden. Porque este hombre se puso de rodillas y de rodillas le digo: si quieres, puedes limpiarme. Pero los super espirituales de hoy lo que dicen es: declaro que me has limpiado, sin le han preguntado al Señor. Pero dice: declaro que estoy limpio. Y no solo declaran para ellos, a veces declaran sobre las personas. Y ahí andan diciendo: declaro sobre usted bendición, hermano. Declaro sobre usted bendición, hermana. La bendigo, le prospero, le lleno, le doy bendición de todo. Y usted le puede decir: mire, ¿y usted quién es para que me esté prometiendo todo eso? Eso no aparece en la Biblia. Ese tipo de declaraciones presuntuosas, eso no está en la Biblia. Pero hay gente que así es. Y hay gente que se aprende esas cosas. Y a veces llegan, hermano, y bueno, a mí me ha tocado a veces que algunos han llegado y me dicen: hermano, aquí vengo para que me bendiga. ¿A qué? A que me bendiga. Y yo le digo: mire, yo no lo puedo bendecir. Dios es el que bendice. Solo Él lo puede bendecir. Yo lo que puedo hacer es pedirle a Dios que Él lo bendiga, pero yo bendecirlo, yo no tengo nada que darle a usted. Pero hay gente que así es. Deme su bendición. Si yo no tengo bendiciones para dar, nadie tiene bendiciones para dar. Aquí solo hay uno que puede dar bendiciones, y ese es aquel que murió y resucitó y está en la gloria del Padre. Y porque está sentado en la gloria del Padre, Él puede bendecir a quien Él quiera. Entonces hay que abandonar, yo diría que es como orgullo, ¿verdad? Ser muy presuntuoso y volver a la humildad que este hombre tuvo y decirle: Señor, si quieres, hazlo. Si te complace, si hallo gracia delante de ti, si he encontrado misericordia ante tu presencia, sáname,
límpiame. Eso es lo que debemos hacer. No venir diciendo, yo declaro que este es el año de la abundancia y que vamos a tener dinero y que no habrá enfermos en medio de ti y que tus hijos drogadictos van a volver y que la novia que perdiste va a regresar y que la mujer que tenías Dios te va a dar otra mejor. Y ahí anda la gente declarando y diciendo tonteras. Y Dios no ha dicho nada. Pero lo que tenemos que hacer es lo del hombre: ponernos de rodillas y decirle, Señor, si quieres, ten misericordia de mí y límpiame. Amén. Por eso le digo, la oración es corta, pero dice mucho. Y dice el versículo 41, versículo 41. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Oiga, qué tremendo. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Estaba tocando a alguien que nadie tocaba y que de acuerdo a la ley de Moisés no se debería tocar. Porque entrar en contacto con una persona enferma de la piel hacía inmunda a la persona. Entonces ahora el Señor está rompiendo, ¿qué le diría? Una tradición religiosa, social, que no se tocaba a esa clase de gente. Pero el Señor extiende la mano y le toca. Y le toca. Porque sí, él quería limpiarlo, pero extiende la mano y lo toca. ¿Por qué Jesús hizo ese gesto? Porque Jesús pudo haberlo sanado con una palabra, sin tocarle, sin ni siquiera acercarse a él. Recuerde lo que le dijo el centurión. Le dijo, Señor, tú solamente di la palabra. Porque el centurión lo mandó a llamar, ven a mi casa a orar por mi criado que está enfermo. Pero luego el centurión dijo, estoy loco. ¿Cómo es eso que le pedí a Jesús que venga a mi casa? No, yo no soy digno que entre en mi casa. Y salió a encontrarle. Dijo, no, Señor, ya no vengas a mi casa, porque yo no soy digno que entres en mi casa. Pero solamente di la palabra y mi criado que está allá sanará. Y Jesús dijo, hombre, grande es tu fe. Yo sé, le dijo el centurión, que era un oficial del ejército romano, que si tú dices la palabra mi criado sanará. Porque le digo, yo también estoy bajo autoridad, tengo oficiales delante de mí y también tengo soldados debajo de mí. Y yo le digo a un soldado, haz esto, y el soldado me dice, sí Señor, y va y lo hace. Y le digo al otro, mira, ve a hacer lo otro, y dice, sí Señor, va y lo hace. Entonces igual, si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y Jesús dijo, grande es tu fe. En verdad no he hallado en todo mi pueblo, en Israel, en mi iglesia, no he encontrado nadie que tenga una fe como la que tú tienes. Que así sea, que sea hecho como tú dices. Y esa palabra voló por los aires y llegó hasta donde estaba el criado, lo sanó y lo levantó. Entonces Jesús podía sanar a la distancia y con la palabra. Pero entonces, ¿por qué está tocando a este hombre? Que la ley de Moisés decía que no se debía tocar. Es porque él lo que está haciendo es que está rompiendo la exclusión en la cual el hombre vive. Lo quiere recibir. Aquel a quien nadie quiere tocar, Cristo lo quiere tocar. Aquella persona a quien todo el mundo rechaza, el Señor no lo rechaza, sino que lo recibe. Él dijo, todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso es que la iglesia debe ser siempre un edificio de puertas abiertas,
Pero no solo de las puertas físicas, sino que en nuestra actitud debemos estar preparados para recibir a toda clase de personas. Y vendrá de todo, hermano. Vendrán personas muy necesitadas, vendrán algunos que quizás vendrán alcoholizados, otros vendrán todavía bajo efectos de droga, otros van a venir armados, quizás algunas mujeres vendrán vestidas de manera indecorosa, pero a cualquiera que venga, bienvenido y bienvenida sea, porque el Señor no desecha a nadie. Lo que la gente desecha, el Señor no lo desecha. Y por eso lo tocó, expresando con eso que Él no le ponía una barrera, sino que lo estaba recibiendo. Un hermano me contó hace ya años, varios años, que cuando comenzaba este problema de las pandillas, entonces él comenzó a ayudar a jóvenes y evangelizarlos y a llevarlos a la iglesia. Pero son de esas iglesias que se reúnen solo el domingo. Entonces el domingo él llevaba el grupo de jóvenes, en la época cuando todos se tatuaban. Era notorio quiénes eran estos muchachos. Bueno, al principio nadie dijo nada, pero ¿sabe qué ocurrió? Los miembros de la iglesia se comenzaron a quejar con el pastor y le dijeron: mire, ¿y esta gente que está viniendo aquí? A mí me da miedo traer a mi hija, porque como va a estar al lado de estos muchachos, y no será peligroso que entre. Quizás ellos lo que vienen es a vigiar, a ver qué se van a robar. Y presionaron al pastor, de tal manera que el pastor se sintió presionado por la iglesia y tuvo que hablar con este hermano. Y le dijo: hermano, yo entiendo lo que usted está haciendo, pero mire, la iglesia se siente incómoda. Ya no traiga a estos jóvenes, pero usted puede seguir viniendo. Y este hermano, que es el que me contó a mí todo esto, él le dijo: si estos jóvenes no pueden venir a la iglesia, entonces yo tampoco puedo venir a esta iglesia. Me voy. Y se fue y se lo llevó. Después se le encontró otra iglesia mucho más pequeña, pero ahí lo recibieron. Entonces ya había pasado como un año de eso, cuando él me contó su historia y me dijo: esto y esto ocurrió. Porque yo sabía que iba a aquella otra iglesia. Y un día yo le pregunté: ¿y qué tal le va por la iglesia? No, me dice: si ya no estoy por allá. Y me contó esta historia: hoy estoy en este lugarcito, porque ahí nos han recibido y ahí puedo llevar a todos los muchachos que quieran. Eso es lo que hace Jesús, que recibe y toca al que nadie quiere tocar. Por eso le digo, la iglesia debe ser de puertas abiertas. La iglesia tiene que estar dispuesta a recibir a todas las personas sin límites, porque el Señor estuvo dispuesto a tocar al hombre y lo tocó. Y no solo lo tocó, sino que le dijo: si quiero. Porque el hombre le había dicho: si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo: si quiero, queda limpio. Y dice el versículo 42: al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Fue inmediata la sanidad. Y al desaparecer la enfermedad de la piel, el hombre quedaba ya habilitado para poderse insertar socialmente. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Lo estaba trayendo de nuevo al grupo humano para que pudiera participar del trabajo, de la familia, de la amistad, del vecindario, de la vida religiosa. Eso es lo que estaba haciendo. Pero dice el versículo 43: Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés,
para que sirva de testimonio. Porque en Levítico 14, allí dice, cuando una persona quedaba ya curada de su enfermedad de la piel, cómo podía ser recibido dentro del pueblo. Tenía que llevar 3 corderos para el sacrificio. Y si la persona era pobre y no tenía dinero para llevar 3 corderos, entonces podía llevar 1 cordero y 4 aves. Con estos corderos y las aves, o con los 3 corderos, el sacerdote los sacrificaba y con esa sangre purificaba a la persona. Le cortaban todo el pelo, todo el cabello, pero también las cejas, el vello del cuerpo, todo, o sea, quedaban rasurados totalmente. Lo bañaban, le ponían ropa limpia y entonces de ahí en adelante ya podía entrar, quedaba limpio, declarado limpio oficialmente, y ya podía entrar a la congregación. Ya podía ir a una sinagoga, ya, bueno, de hecho ahí estaba ofreciendo un sacrificio ya. Es decir, era aceptado de nuevo por la sociedad. Por eso es que Jesús le dice, o sea, él ya lo limpió, ya le quitó el problema, pero ahora le dice, hoy tú tienes que insertarte en la sociedad. Así que ve y presenta la ofrenda que Moisés pidió, para que los sacerdotes vean que de verdad estás limpio, estás sano, y que ya puede llevar una vida de ser humano y ya no de animal. Y el hombre lo hizo. Y entonces el Señor resolvió el problema de él. Pero le había dicho, no se lo digas a nadie. Solo preséntate al sacerdote, que lo sepa los sacerdotes. Pero de ahí no se lo digas a nadie, no le digas a nadie lo que yo he hecho. Eso va a ser una constante en el Evangelio de Marcos. De hecho ya apareció antes, pero yo no quise tocarlo por cuestión de tiempo. Pero usted recordará que el Señor ha echado fuera demonios. Y cuando se enfrentaba con un demonio, los demonios a veces decían, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le decía, cállate, y los expulsaba. Y dice que no los dejaba hablar, porque no quería el Señor que se dieran cuenta que Él era el Hijo de Dios. Y ahora que ha sanado a este hombre, le dice que le da una solemne advertencia, una fuerte advertencia, que no le diga a nadie. Esto es característico del Evangelio de Marcos, y es lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico. Y es que Jesús mantiene en secreto quién es Él, mantiene en secreto que Él es el Cristo. Y ese secreto lo va a mantener por los primeros 8 capítulos del Evangelio de Marcos, es decir, la mitad del Evangelio. Pero del capítulo 9 hasta el 16, ahí Él sí ya comienza a decir quién es Él. Pero ¿sabe por qué? Porque ahora Él ya va a la muerte. Y cuando Él dice que es el Cristo, es cuando dice que el Cristo será entregado en manos de pecadores. El centro, el corazón del Evangelio de Marcos es la pasión del Señor Jesús. Al punto que algunos estudiosos de Marcos han dicho que todo el Evangelio de Marcos no es nada más que una introducción a los hechos de la pasión, de su captura, su juzgamiento, sus azotes, el llevar la cruz, morir, ser sepultado y luego resucitar. Entonces dice, ese es el verdadero mensaje de Marcos. Todo lo demás es como una introducción. Entonces vea, eso nos dice una gran verdad, y la gran verdad es que para Marcos la evidencia que Jesús es el Hijo de Dios es que Él murió y resucitó. Eso lo hace Hijo de Dios. Y todas estas señales y enseñanzas, no, porque Jesús dijo, no digan, no se lo digas a nadie, cállalo. Estamos en el capítulo 1 apenas de Marcos, y ya vimos
cómo a varios demonios Jesús dice que no les dejaba hablar porque sabían quién era Él, descubrían quién era Él. Y ahora estamos viendo aquí que este hombre le dice claramente una fuerte advertencia: no se lo digas a nadie. Ese es el secreto mesiánico. Recuerden, Marcos es el primer evangelio que se escribió en la primera generación de cristianos, es decir, la gente que vio esos hechos. Todos los demás evangelios son de la segunda generación ya. Pero eso nos deja una gran enseñanza, y es que la iglesia, los creyentes, los seguidores de Jesús, llegaron a comprender quién era Jesús, no durante su vida, sino que cuando Él resucita de entre los muertos. Allí ellos se dieron cuenta que este no era cualquier fulanito, que este no era cualquier profetito que apareció ahí de repente, sino que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Por eso es que se acuerda cómo comienza el evangelio de Marcos. Comienza diciendo: comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero para llegar a entender eso, que Él era el Hijo de Dios, fue hasta después de su resurrección. Cuando Mateo y Lucas toman el pasaje de este leproso sanado, ellos no mencionan que Jesús le haya dicho que no le dijera a nadie, porque ya son evangelios de la segunda generación, donde ya se había vivido el proceso de discernir quién era este hombre llamado Jesús. Sin embargo, dice el versículo 45, que él, o sea, el hombre que había sido limpiado, salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Y no es que el hombre lo hubiera hecho por una mala intención, o como por una traición, que Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. Ah, pues yo sí le voy a decir a todo el mundo. No fue por contradecirlo a él, sino que era tal su gozo que se lo dijo a todas las personas. Pero por hacer eso, dice el versículo 45, como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera de los pueblos, en lugares solitarios. Oiga, qué toque de ironía con el cual termina este relato, que coincide con el final del capítulo 1 de Marcos. ¿Quién era el que no podía entrar a los lugares poblados al principio? El hombre leproso. Él era el que no podía entrar porque tenía una enfermedad en la piel, y Jesús sí podía entrar. Pero ahora el Señor lo limpió y lo manda a que los sacerdotes verifiquen que él está limpio, para que entre al pueblo, y entra al pueblo. Pero ahora sucede que Jesús, que es el que lo sanó, hoy Él es el que ya no puede entrar a los pueblos. ¿Por qué? Porque dice, ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, es decir, donde antes había vivido él, que había sido leproso. Porque si entraba a un lugar poblado, toda la gente sabía lo que había hecho con el hombre enfermo de la piel. Es decir, hoy Jesús termina ocupando el puesto fuera de la ciudad y en lo solitario que antes había tenido el que había sido leproso, pero que ahora ya estaba ya feliz con su familia y trabajando y sin ningún problema y participando del culto en el templo judío. Eso es lo que Jesús hace. Toma nuestro lugar para darnos el de Él. Por eso es que el sacrificio que Él vino a ofrecer en la cruz es un sacrificio sustitutorio, donde Él toma nuestro lugar en el pecado y a nosotros nos da su lugar en la santidad, en la integridad y en la pureza delante de Dios.
Y eso es lo que Jesús quiere hacer con aquellos que todavía no han creído en su palabra. Si usted está acá y todavía no ha recibido a Jesús, Jesús quiere tomar tu lugar para incluirte, para hacerte parte de la familia. Y si Él tiene que quedarse afuera, donde tú estabas antes, Él lo hace porque te ama. Solo debes creer en Él. Y al creer en Él tenemos nueva vida. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos.